Ya, perfecto. Eh, mm, bueno, primero que todo, saludarlo, desearle un feliz año, que sea un excelente año, que todos los presentes pasen este ramo y los que están cursando. Eh, Así que no, y que esté lleno de éxito, ¿ya? Eh, Dicho esa formalidad, vamos a comenzar con lo que es la materia que estábamos. Pero antes quería consultarle a ustedes si alguien tenía alguna duda con la tarea 2. Ya hoy día voy a enviar, yo le adelanté la clase pasada cuál iba a ser el segundo enunciado. Hoy día lo voy a enviar nuevamente, ya formal en un correo. Y ustedes saben que la entrega ya habíamos acordado la próxima semana para la evaluación número 2. No he subido las notas, pero doy por hecho que nadie tiene ninguna objeción, entonces, y que están todos bien asignados los grupos. ¿Ya? Así que en el Excel que yo le envié, aparte de los cambios que obviamente me pidió su compañera Italia y su compañero, no me acuerdo cuál fue el otro compañero que me pidió también un cambio. Pero entendería que son las únicas observaciones. ¿Ya? Mm, Así que dicho eso, bueno, voy a dar un tiempito. Si alguien quiere o tiene alguna duda o algo que sobre la tarea 2, que va a ser la evaluación 2, que la voy a tener, voy a tratar de revisarla lo antes posible para también subir la nota de la tarea 2 la próxima semana. ¿Nadie tiene alguna duda? ¿Ningún grupo? Que esté un poco complicado. ¿No? Sí, profe, yo. Mauricio, cuéntame. ¿Hasta cuándo tenemos para entregar la segunda tarea? Mira, yo lo había dejado aquí en el chat, no sé si ustedes pueden ver el chat, parece que no, pero es hasta jueves 13, entrega evaluación número 2. Lo voy a volver a escribir. Ya, jueves 13. O sea, está el jueves de la próxima semana. Ok, muchas Ya. gracias. Ya, lo que se va a adherir hoy día es que ustedes a través de, pueden elegir un transformador de lo que están eligiendo, ya sea el de unidad, el de subestación o el de distribución, y van a tener que analizar eh, o realizar el diagrama del circuito equivalente. Ya puede ser el circuito equivalente reducido, con las consideraciones que ustedes tengan, siempre y cuando recuerden, por favor, que eso fue uno de las fallas, o no fallas, pero que le faltó un poco en su tarea uno, es especificar sus consideraciones. Ya cuando yo digo de que me expliquen el ejercicio, no me refiero a que me indiquen paso a paso lo que están haciendo, o sea, que me digan, ahora vamos a multiplicar la corriente, no, eso no es necesario escribirlo. Pero sí me refiero que si ustedes van a hacer una multiplicación, si ustedes van a hacer una simplificación, que eso me expliquen el por qué están considerando eso. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pueden indicarme, vamos a despreciar esta corriente de excitación porque, lo que decía, por ejemplo, el enunciado porque normalmente en este tipo de transformadores no representa ni el 10%. ¿Ya? A eso me refiero cuando yo quiero que ustedes me especifiquen su análisis. O hay otros compañeros que pueden considerar que ese 10% es relevante. Y también pueden especificar lo que no van a simplificar o no van a simplificar el circuito equivalente porque consideran que esos parámetros son relevantes. Eh, el tema de que lo que yo necesito es que ustedes entiendan y sepan diferenciar, aun cuando las consideraciones que estén haciendo no, quizás sean muy simplificadas, pero al menos que entiendan cuándo se hace o cuándo no se hace simplificación. ¿Ya? También, como ustedes están analizando solo el transformador y se necesitan
simular o necesitan considerar alguna carga o alguna fuente de entrada, también pueden hacerlo. O sea, si ustedes me dicen, mire, para explicar mejor mis ecuaciones voy a simular que está conectado a una fuente de generación, no sé, de 13 kV, por ejemplo. Y con eso voy a poder obtener las tensiones. Si alguien lo quiere hacer, ojo, si alguien lo quiere hacer numéricamente. No es obligación porque lo pueden plasmar solo en ecuaciones. Yo les voy a pedir las ecuaciones, pero si para alguien es más fácil hacerlo numéricamente, obviamente yo no tengo problema. ¿Ya? Así que eso pues, señores. Eso. Hoy día voy a dejarle enviado el segundo, el enunciado de la parte de los circuitos y los transformadores. Nos quedaría un poco ver lo que es, estamos viendo transformadores, ¿ya? Nos quedaría ver un poco lo que es transformadores trifásicos, como ustedes pueden ver, no es mucho, son 7 hojas, y la idea es que ustedes se apoyen de esto, ¿ya? De los libros guías que yo también le dije, creo que el Chapman, que de verdad a mí me gusta mucho, eh, porque explica lo mismo, pero más fácil, para ser sincero. Lo explica mucho más fácil. Creo que está en PDF. Y si algún compañero lo logró descargar, por favor envíenlo. Miren, esta edición que tengo yo, en la tercera edición, tiene ejercicios en MATLAB. Casi todos los ejercicios que ustedes hacen, que están haciendo con la ayudante y todo, también se pueden hacer en MATLAB y es mucho más interesante realizarlo en MATLAB porque puede generar gráficos y estar viendo el comportamiento. Esa era un poco la idea que yo tenía al principio de este curso. Obviamente ahora no lo estoy evaluando, porque era una idea que quería acompañarla si había tiempo y todo, porque no es mi idea tampoco meterle más presión de la que yo sé que ustedes están con los otros ramos y todo. Entonces, pero igual quizás le envíe esos ejercicios, se los voy a enviar para que si algún grupo quiere hacerlos, quiere tomarlo y reescribirlo en MATLAB y ahí estar perillando y viendo cómo afectan. Yo no tengo ningún problema y me lo pueden enviar para evaluárselo. Yo no tengo MATLAB instalado en mi computador, pero tengo entendido que como yo también tengo la cuenta USAT, parece que yo también lo puedo descargar. Pero si no, yo los paso a Python o ahí veo cómo al menos puedo revisar el código. Ya, pero eso. ¿Alguna otra duda? Señores, ¿nada? ¿Lo que es nada? Ya. Creo que como no hay duda, podemos comenzar. Eh, bueno, entendería que nadie está complicado con la tarea, que todos han podido avanzar sin ningún problema. Recuerden que es muy obvio, tenemos, ay, no sé el número exacto, pero debemos tener de seguro más de 200 tipos de transformadores. Así que sería muy curioso si algún grupo me presenta los mismos transformadores que otro, las mismas subestaciones que otro. ¿Ya? Así que si quieren ahí en el mismo grupo de WhatsApp, van dejando los nombres de los transformadores que están usando para que otro grupo no lo ocupe, porque obviamente no sería la idea. O sea, sería muy, muy curioso, o las subestaciones que están ocupando para que otro grupo no la ocupe, porque sería muy curioso que tuvieran, o sea, pueden a lo mejor coincidir en el de planta, pueden coincidir en el Ignacia. Yo tengo una duda, no sé si lo habrá dicho. ¿Cuántos transformadores tenemos que presentar por grupo? Mira, generalmente creo que yo les pedí que uno por cada tipo, o sea, uno de, al menos, mira, al menos dos. Al menos uno que sea de unidad, que es el transformador de subida, que se le llama, que es el que conecta el generador con el sistema eléctrico, y uno de subestación. ¿Ya? No recuerdo, y de verdad no recuerdo si el unilineal llega hasta distribución, pero si pueden obtener alguno de distribución, también sería ideal. Pero al menos uno de esos dos. O sea, perdón, esos dos tienen que estar sí o sí. Ahora, si alguien quiere
no sé, hacer el análisis con MAP, porque igual entre esos tienen muchas diferencias, tienen distintos tipos de conexiones, tiene estrella-estrella, estrella-delta, tiene un sinfín ahí. ¿Alguien más? No sé si respondo a tu pregunta, Ignacia, pero al menos dos. Uno de Ya. unidad, o sea, de un generador que conecte al sistema, y uno de subestación, o sea, que vaya a una carga que ya puede ser una distribuidora, una ciudad o una gran minera. Gracias. ¿Ya? ¿Alguien más tiene la mano alzada? Creo que es... Yo, profe. Sí, Cristian. Profe, yo le había enviado un correo preguntándole por el avance de nuestra tarea y me dijo que quería como mínimo que le entregáramos los conceptos vistos en clase del Sí, transformador. sí. Y la cosa es que buscamos con mi compañero y no pillamos en ninguna parte la relación de vueltas de los transformadores. Ya. De los embobinados por ninguna parte estaban. Revisamos las fichas técnicas, los anexos y nada, no encontramos nada de la relación de vuelta. Ya. ¿Alguien le pasó lo mismo? Ya, mira, después lo otro que podrías hacer es entrar a googlear ese tipo. Es raro que no esté, pero entrar a googlear ese tipo de transformador que tú elegiste y ver cuáles serían las relaciones de vuelta que debería tener en la placa técnica. Pero generalmente es un parámetro dado. A lo mejor te aparece con otra nomenclatura, como dijo su compañero, a lo mejor con una N minúscula o con una A. No sé si a alguien más le pasó lo mismo, pero igual sería raro que no aparezca, la verdad. Porque de hecho es una de las cosas que te pide el CEN al momento de enviar la infotécnica. Después igual envíame tu transformador, el link que estás revisando para yo ver si es que aparece ahí con otra nomenclatura. Ya, Por profe. correo. Gracias. Ya. No sé si alguien más quiere aprovechar para consultar. Ya. Ignacia, creo que se te quedó la mano alzada. Ya, continuemos. Bueno, yo le había comentado a ustedes tienen este material, creo que sí, lo tienen, de lo relevante que era analizar las pruebas yo a ustedes les debo un par de clases, así que voy a aprovechar esas clases para profundizar temas que sé que son complicados. Ya voy a profundizar un tema con la explicación de los fasores. Voy a dejar una clase, una hora hecha específicamente explicándole el tema de los fasores para que lo puedan entender. Porque no me quise, obviamente, detener mucho, porque aquí podría estar muchas clases. Y si alguien, aparte de eso, tiene muchas dudas, bueno, podemos volver a revisarlo, ¿ya? Pero también para poder seguir avanzando con la materia. Ya, si hay otro tema que también ustedes me dicen, profesor, ese tema, pucha, me es muy complicado, no lo pude entender, avíseme porque también lo puedo profundizar, grabar una clase y enviárselo para dejárselo como material. ¿Ya? Entonces, una se la voy a grabar con diagramas factoriales. Las pruebas las explicamos conceptualmente y principalmente las van a entender bien cuando tengan el laboratorio de máquina el próximo semestre, porque ahí, de hecho, las van a realizar las pruebas. Así que por eso no me he querido adentrarme, pero son muy importantes porque obviamente estas pruebas son las que le permiten al comprador del transformador saber que el transformador va a operar de forma esperable, por así decirlo, en distintas condiciones que se someta. ¿Ya? Nosotros habíamos visto que en general se sometían a pruebas de polaridad, a pruebas de circuito abierto, a pruebas de cortocircuito, y si ustedes se fijan, esas mismas pruebas
se aplican casi en todas las máquinas eléctricas. También van a ver que a las máquinas eléctricas se les someten a las mismas pruebas, obviamente con condiciones un poco diferentes y con circuito y conexiones diferentes, ¿ya? Pero son pruebas típicas porque obviamente yo someto a mi equipo eléctrico, a mi máquina eléctrica, a estas condiciones que se pueden dar. Ustedes saben que se puede dar un cortocircuito, se puede dar un circuito abierto y ver cómo responden ante esa situación, obviamente lo tengo que tener contemplado y sobre todo para las áreas que se encargan de la operación y la mantención de estos equipos. ¿Ya? Entonces, generalmente, bueno, habíamos dicho que en el caso del cortocircuito, a diferencia del circuito abierto, aquí yo lo alimento por el lado de alta tensión, en el otro acuérdense que lo alimento por el lado de baja tensión, y lo hago circular a corriente nominal, también estuvimos analizando qué era la corriente nominal, ¿ya? A partir de esto, como yo cortocircuito el segundo lado, puedo obtener, porque básicamente así es como uno lo ve en un diagrama, es más, así es como se podría ver, por así decirlo, en un plano, aunque la nomenclatura es diferente, pero generalmente viene con esta nomenclatura muchas veces en algunas fichas técnicas, ¿ya? Mi idea era que ustedes se familiarizaran con las fichas técnicas, porque eso es lo que van a recibir, o sea, cuando ustedes compren, cuando ustedes trabajen, cuando a ustedes les toque analizar, modelar, revisar, supervisar un transformador, esa es una ficha técnica, ¿ya? Eso es lo que ustedes van a recibir. Entonces es importante que se familiaricen un poco con el medio que ustedes van a trabajar, ¿ya? Desde el punto de vista de la equivalencia del circuito, lo podemos dibujar o realizar un diagrama de esta forma, ya cortocircuitando el lado de baja tensión, ya puedo obtener la ecuación equivalente del cortocircuito y si ustedes se fijan, la tensión aplicada en comparación con la tensión nominal, capaz de establecer corriente nominal y además nos dice que la tensión aplicada es pequeña, también lo es el flujo en el núcleo, por lo que, ¿qué sucede? Se desprecia la rama de excitación, ¿ya? ¿Se acuerdan que eso también lo habíamos visto nosotros en el circuito equivalente general? Acá también sucede lo mismo. Ya eso yo me refiero que es lo que ustedes pueden tener en consideración al momento de realizar un diagrama, de realizar un circuito equivalente de los transformadores que ustedes seleccionan. ¿Ya? Bueno, básicamente los parámetros que aquí yo puedo medir me lo entrega el fabricante y posteriormente yo ya lo analizo o puedo pedir que me los comprueben en un laboratorio. ¿Ya? Yo le había conversado a ustedes la semana pasada que existen, bueno, las características de operaciones se analizan, se estudian para todos los equipos, para las máquinas, para los transformadores, para las cargas también. ¿Ya? Y dentro de estas características de operación, un parámetro que es fundamental al momento de estudiar es el rendimiento o la eficiencia. Acá, según lo que señala, igual en la industria muchas veces rendimiento y eficiencia no es lo mismo. Incluso existe no grandes discusiones, pero existe quizás apreciaciones distintas que lo hacen diferente. Acá se expresa como igual, pero no necesariamente hablamos de lo mismo cuando yo digo rendimiento, cuando yo digo eficiencia, ¿ya? Para que no lo entiendan como una generalidad, ¿ya? ¿Cómo obtengo yo el rendimiento de un generador? O la eficiencia en este caso. Primero que todo, realizando la operación de división entre la potencia de la carga, o sea, la salida, versus la potencia de entrada, ¿ya? Al dividir, o sea, al multiplicar eso por 100, obtengo el rendimiento en porcentaje, ¿ya? Es importante acá que nos señalan que la potencia de entrada es o va a ser la potencia de la carga más las pérdidas. Eso siempre es así, incluso en una línea de transmisión o en un tramo.
que es mejor porque un tramo compone la línea y todos los equipos de transmisión. Si ustedes se fijan, yo siempre tengo que alimentar, si yo quiero suministrar una carga de 100 y tengo pérdida 20, ¿cuánto tengo que suministrar? 120 para llegar con los 100 al final. Acá pasa lo mismo, o sea, la entrada debe considerar la carga y las pérdidas que puedo tener yo en el transformador. ¿Ya? ¿Cuáles son las principales pérdidas que tenemos en un transformador? Tenemos las pérdidas en el núcleo, las hemos visto y también por eso es que, si ustedes se recuerdan, habíamos dicho que eso era una de las principales justificaciones del por qué los núcleos se laminan. ¿Ya? Entonces tenemos primero que todo las pérdidas en el núcleo. Estas son constantes, son independientes de la carga y tienen además dos componentes, las por histéresis y por corrientes parásitas. ¿Ya? Y una forma de cuantificarla, y aquí volvemos a ver lo importante que son las pruebas, es en la prueba de vacío. La prueba de vacío yo puedo cuantificar y medir estos tipos de pérdidas. Ya, entonces, si ustedes de hecho, sería interesante también que los transformadores que ustedes están midiendo puedan analizar si es que viene alguna información sobre las pérdidas. Si es que es así, obviamente agréguenla porque les va a dar mucho más valor agregado. ¿Ya? Entonces, a medida que yo voy avanzando, a mí me interesa que vayan agregando información vista en clase, que ustedes vayan apreciando las fichas técnicas, que ustedes les recuerden. Por ejemplo, si salen las pérdidas, esto lo vimos en clase y esta corresponden a las pérdidas en el núcleo. ¿Ya? Nosotros habíamos estudiado las pérdidas por histéresis y las pérdidas por corrientes parásitas. ¿Ya? También tenemos las pérdidas en carga, que son de forma I cuadrada de R por R. ¿Qué significa I cuadrado por R? ¿Alguien sabe lo que es esto? Creo que se ve en red 2. De las pérdidas que generalmente se derivan de la resistividad del material. Ya es lo que normalmente se pierde en calor. ¿Ya? Y se pierde principalmente en los rollados y por la dispersión. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros consideramos el efecto de las pérdidas, ¿ya? Nosotros tenemos lo siguiente. ¿Ya? Si uno reemplaza acá, por esta ecuación que aparece acá, puede llegar a que el rendimiento va a ser 1 menos las pérdidas partido por la potencia de entrada y continuando trabajando con esto, llega a esta ecuación, ¿ya? Básicamente, donde K es la I de la corriente de la carga partido por el I nominal, ¿ya? Eso es desde el punto de vista de las pérdidas, ¿ya? De las pérdidas en las cargas. Cuando nosotros queremos referir, porque ya tenemos la primera característica, que es el rendimiento o la eficiencia, pero también tenemos la regulación de tensión, ¿ya? Yo le había comentado a ustedes que uno de los parámetros que hoy en día incluso se remuneran en un... bueno, esto está más orientado a la parte de las máquinas eléctricas, que vamos a ver más adelante, las sincrónicas principalmente, pero hoy en día existe un mercado, o sea, de servicios complementarios, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que en un sistema eléctrico, al menos acá en Chile, no solo existe un mercado de la energía, no solo existe un mercado de la potencia, también existe un mercado de los servicios complementarios. Y ustedes preguntarán, profesor, ¿qué es un mercado de los servicios complementarios? Son todas aquellas operaciones, por así decirlo, o maniobras que se realizan para que la corriente y la tensión se mantengan, bueno, principalmente la tensión y la frecuencia se mantengan dentro de sus parámetros deseables por la norma técnica. ¿Por qué? Porque no es llegar y generar, ¿ya? No es llegar y transmitir. Obviamente las cargas necesitan cierto factor de potencia, necesitan que la corriente, que la tensión llegue con ciertas características, que la frecuencia esté con ciertas características, porque cuando normalmente son 50 Hz, pero ¿qué pasa si yo subo o bajo de esos 50 Hz? Obviamente me va a afectar a todas las cargas, ¿ya? Los equipos vienen diseñados con ciertas características.
Entonces, mantener la frecuencia en un rango, mantener la tensión en un rango, no es gratuito. No es un hecho. Y para eso aquí existen los servicios complementarios. Y esos servicios complementarios tienes muchas formas tienes un sinfín de tipos de servicios que son el control de frecuencia, el control de tensión, tiene la descarga autónoma, ¿ya? Tiene el control de partida, tiene los AGC, ¿ya? Tiene las maniobras manuales, o sea, tiene miles de formas para mantener tanto el Q como el P dentro de hecho, yo puedo controlar, por ejemplo, una forma de controlar, y ustedes lo van a ver en sistemas de energía y los que se van a potencia en sistemas eléctricos de potencia, lo van a ver cómo yo controlo, por ejemplo, la frecuencia a través de la potencia activa, o cómo yo controlo la tensión a través de la energía reactiva, ¿ya? Entonces, el regular tensión, si bien aquí está explicado desde un punto de vista, o para una maniobra en específico, es algo que se paga, el controlar frecuencia también, ¿ya? No todas las máquinas pueden realizar estas operaciones, aun cuando la norma técnica exige ciertas características para poder operar. Y muchas tienen que implementar sistemas externos para poder entregar esos servicios. ¿Ya? Y eso es importante que ustedes también lo conozcan. Hoy en día, de hecho, hoy en día existe una polémica. Las mineras han reclamado harto. Porque estos servicios complementarios antiguamente se pagaban entre los generadores y entre las cargas, las demandas, los clientes, nosotros, y todo lo que eso consume. Pero hoy en día, a partir de una norma técnica, lo paga todo la demanda, ¿ya? Igual, desde el punto de vista, como de mercado, no cambia mucho, porque si lo pagaba el generador, igual lo iba a incluir en el precio de oferta, o sea, pero desde el punto de vista, obviamente, de los grandes clientes que pueden implementar sus propios sistemas, obviamente para ellos es un tema, porque una minera tiene la plata para implementar sus propias soluciones, entonces ellos dicen, pucha, ¿yo por qué voy a pagar un costo sistémico si yo puedo, si esto es más localizado, yo puedo hacerme cargo de los míos? ¿Ya? Pero bueno, dicho eso, el tema de los servicios complementarios hoy en día, o sea, mantener la atención, mantener el sistema con las condiciones óptimas de operación, es caro y se paga a través de la demanda, ¿ya? Y por eso es importante estar entendiendo la regulación de tensión, la regulación de frecuencia, ¿ya? Cómo se lleva, cómo se realiza esto en un sistema eléctrico, ¿ya? Porque como les dije, no solo es llegar y generar, y no es solo llegar y consumir, y no solo es llegar y transmitir. Y eso es importante que ustedes vayan entendiendo cómo se da conceptos como servicio complementario, la flexibilidad de los sistemas eléctricos, que es un concepto que lo van a escuchar mucho ustedes, sé que ya lo han escuchado. También el impacto que tiene la energía renovable, ¿ya? Y cómo el gobierno tiene que aminorarlo, ¿ya? A través de sistemas alternativos como el almacenamiento, por ejemplo, ¿ya? Eh, Así que eso, ¿ya? Pero viéndolo desde el punto de vista del transformador, ¿cómo se regula la tensión? Acá nosotros tenemos que la regulación de tensión se da a través de esta letra griega, que si no mal me recuerdo, si alguien es griego acá me puede corregir, si no me equivoco se llama epsilon, ¿ya? Pero básicamente, y como lo señala acá, es una medida que nos indica el funcionamiento de un transformador y se define como la variación porcentual de la tensión de salida, ¿ya? Con la variación de la carga, ¿ya? Y para esto yo debo utilizar acá, que esta es la variación de la carga, yo debo utilizar acá que la tensión nominal, ¿ya? Y eso me da principalmente la regulación de tensión del trafo, ¿ya?
Algunos compañeros acá vi que estaban, un compañero parece que me envió su tarea para preguntarme y me pude percatar que estaba viendo el tema de de los autotransformadores. Ya, igual es interesante entender el tema de los autotransformadores. Yo había confirmado con la ayudante. Esto lo habían dejado de pasar en Convert, al menos creo que el profesor pasado no lo había visto, pero igual es interesante chequear el funcionamiento de un autotransformador porque existe, o sea, no es algo que no exista, existe. Entonces, es algo que lo podríamos, que le vamos a dar una vuelta y lo vamos a analizar, ¿ya? Básicamente, ¿qué es un autotransformador? Es un transformador de un enrollado. Muy útil en algunas aplicaciones por su simplicidad y bajo costo. ¿Ya? Ahora, tiene una limitación. Si yo necesito aislación entre el primario y el secundario, no lo puedo utilizar, porque si ustedes se fijan, es de un solo enrollado, ¿ya? Que va básicamente en el núcleo. Y acá indica un poco de la polaridad. Dice, mira, un transformador se puede conectar como un autotransformador conectando su enrollado en serie con una polaridad aditiva. O sea, si ustedes se fijan, si yo tomo este transformador, a ver, lo vamos a explicar para entender un poco cuál es la diferencia entre un transformador y un autotransformador. Vamos a volver aquí arriba para que les pueda ser más simple. Ya. Si yo necesito el circuito acá. Si yo necesito pasar este transformador equivalente a un autotransformador, simplemente yo conecto, mantengo la misma polaridad aditiva, ¿ya? Y conecto este punto con este. Y de esta forma, mi transformador lo he convertido en un autotransformador, ¿ya? Está aquí el grupo que, no recuerdo el nombre, que estaba trabajando con un autotransformador en la tarea 2. Mi grupo, profe. Ya, muchas gracias. Cristian, ¿te recuerdas dónde estaba esa subestación y para qué se utilizaba ese transformador? Deje buscarlo, profe. Ya, mientras su compañero lo busca, porque ahí vamos a ver cómo se aplica usando un ejemplo del Sistema Eléctrico Nacional, este autotransformador. ¿Ya? Entonces, las relaciones principalmente, bueno, al conectar esto devanado, o sea, fíjense bien, recuérdense que esta nomenclatura de puntos permite y se entregan los diagramas. ¿Por qué? Porque si no, cada vez que yo quisiera saber dónde está la polaridad del transformador, ¿qué tendría que hacer? Tendría que abrirlo y hacer las pruebas de polaridad. Entonces, una forma de no realizar esto cada vez que yo quiera saber la polaridad es que se utiliza esta representación, esta convención a través de estos puntos que me permite saber dónde está el lado positivo, la polaridad positiva del transformador y la polaridad negativa. Entonces, si yo tomo un transformador, conecto, y tal como dice acá, conecto sus series, conecto sus enrollados, perdón, en serie con una polaridad aditiva. Ojo, con una polaridad aditiva, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, si yo realizo acá la operación, si yo saco la tensión total, va a ser este más este. Si yo lo hubiese conectado al revés, sería este, el E1 menos el E2. Pero por eso es que es una polaridad aditiva, tal como lo señala acá, ¿ya? Entonces, si yo realizo la conexión con una polaridad aditiva, ¿ya? Si yo conecto mi transformador primario con el secundario a través de una polaridad aditiva, yo puedo obtener este transformador, ¿ya? Yo puedo obtener esta nomenclatura. Entonces, si ustedes se fijan, tengo el lado inicial donde sumo los dos y tengo la salida donde voy a conectar, ¿ya? Que va a ser principalmente el E2 y acá va a ser la suma del el EH o BH, va a ser la suma del
E1 más el E2, y acá el BX va a ser netamente lo que es el E2, ¿ya? Entonces también puedo yo comenzar a analizar las tensiones inducidas, ¿ya? Y aplicando los teoremas que hemos estudiado en la parte de circuito, ya nosotros recordamos que si tomamos en cuenta, y de hecho se cumplen en gran medida las convenciones sobre lo enrollado, o sea que E1 partido por E2, que sería lo mismo, es igual a el número de vueltas del primario partido por el número de vueltas del secundario. Si ustedes se fijan, mantengo las mismas consideraciones, ¿ya? Y obviamente al reemplazarlo por las características de nuestro transformador, obviamente me va a generar esto, ¿ya? Si yo desprecio la reactancia de fuga, ¿ya? Puedo obtener que el A nuevamente en un autotransformador sería lo siguiente, ¿ya? Y aquí tengo la primera ecuación fundamental, o no sé si llamarla fundamental, pero útil de un autotransformador y que me explica la operación de un autotransformador. En el caso de las corrientes, si yo realizo lo mismo, recuerden que IH y X representan este lado y este lado propiamente tal de un autotransformador, ¿ya? Y tomando en consideración, obviamente, el cómo se distribuyen las corrientes, así como acá lo realicé como el cómo se distribuyen las tensiones, ¿ya? Además, ojo, nuevamente, generalmente ustedes pueden ver que en los circuitos equivalentes yo desprecio la rama de excitación, ¿ya? Nuevamente, si desprecio la rama de excitación, voy a tener esta consideración, ¿ya? Que es parte que se da prácticamente en los transformadores también. Y fíjense acá cómo se vuelve a estructurar las relaciones de vuelta. Se dan cuenta que aplicando las mismas teorías que yo aplico en el transformador, pero luego llevándolo al autotransformador, las relaciones de vuelta quedan de esta forma, ¿ya? Y acá miren lo que nos señala, que esto es una conclusión que es importante tener en consideración. Dice, cuando yo trabajo con transformadores, toda la potencia del primario es transferida al secundario y de forma inductiva, ¿ya? Pero en el autotransformador, una parte es transferida en forma inductiva y la otra en forma conductiva, ¿ya? Y nos señala acá que cuando un transformador se conecta como autotransformador, la potencia transferida es mayor, mejora el rendimiento y regula la tensión, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver que el autotransformador tiene hartas características que me es útil al momento de incorporarlo en un sistema eléctrico de potencia, pero tiene una debilidad, que era lo que salía aquí al principio, ¿ya? Que no se puede emplear cuando yo requiero aislación eléctrica entre el primario y el secundario, ¿ya? Ahora, la pregunta que surge acá, ¿cómo es el circuito equivalente de un autotransformador? ¿Ya? El circuito equivalente general sería este, ¿ya? Pero generalmente, y lo que habíamos dicho, la corriente de excitación, o la rama de excitación, mejor dicho, yo la desprecio porque generalmente las tensiones que se generan acá, o los parámetros que se generan acá, pueden ser despreciables. Ya pueden ser despreciables. Por eso siempre digo pueden ser, para que no se tome con una generalidad. Ya, todo va a depender del nivel de exactitud que yo quiera obtener en mi cálculo. Entonces, si yo desprecio la rama de excitación, ¿ya? Puedo obtener un circuito equivalente más simplificado, ¿ya? Y en general acá nos indica la no linealidad de las características de excitación, ¿ya? Bueno, los conceptos de lineal o no lineal, me imagino que ustedes lo estaban viendo, creo que se ve con la profesora Ingeborg Mala, ¿ya? Así que están familiarizados, de hecho, cuando uno hace estudios y más adelante, cuando uno hace modelaciones de los sistemas eléctricos, uno hace programación lineal o programación no lineal, ¿ya? Y todo va a depender con el nivel de exactitud y de complejidad que yo quiero realizar mi análisis. Pero retomando los circuitos anteriores, que son equivalentes exactos, y tal como lo habíamos dicho, nosotros usualmente despreciamos la rama de excitación ya que la corriente es mucho menor, incluso en un transformador de igual potencia. Aún así, en un transformador de igual potencia, nosotros también despreciamos la corriente de excitación, como ustedes lo pudieron ver anteriormente, ¿ya? Y tomando en cuenta el cómo nos queda el circuito equivalente, tomando en vuelta también ahora cómo se representa la relación de vueltas en un autotransformador, ¿ya?
y posteriormente haciendo los respectivos despejes, inclusiones y despejes, tenemos que la tensión de AT referida al lado de la tensión de alta tensión, este lado, si yo la quiero referir al lado de baja tensión, concluye lo siguiente. Y además también tengo la impedancia equivalente. ¿Ya? Si ustedes se fijan y luego hagan la comparación en cómo queda la impedancia equivalente de un transformador y de un autotransformador, podrán ver que las principales diferencias se dan en las razones de transformación. ¿Ya? Ahora, acá nos señalan las principales ventajas que existen cuando se diseña económicamente un autotransformador, ¿ya? Aun cuando operarlo respecto a sus aislaciones tiene ciertas complejidades o complicaciones, mejor dicho, también tiene ciertas ventajas desde el punto económico, ¿ya? Primero que todo, es de menor tamaño, lo que para una subestación es relevante, sobre todo si estamos trabajando en ciudades. Yo les contaba de que muchas veces las subestaciones por temas de espacio, por temas de protección y de seguridad de los trabajadores y de las personas que pueden vivir cerca, son grandes porque obviamente necesitan respetar eh, aislaciones, espacios, continuidades, etcétera, ¿ya? Entonces, obviamente, si yo tengo un equipo que es más pequeño y que puede realizar el mismo trabajo, incluso con mejor rendimiento, obviamente me es óptimo utilizarlo y por eso tiene esa ventaja que una es de menor tamaño, es de bajo costo, tiene un mayor rendimiento y tiene una mejor regulación de tensión. Eso es lo otro que tiene el transformador, porque obviamente si ustedes se fijan en su operativa, no tengo tanto el problema de los flujos, ¿ya? No estoy tanto induciendo tanto flujo, porque tal como lo dice el enunciado, en un transformador la operación es más inductiva, ¿cierto? Pero en un autotransformador yo tengo, si bien es parte inductiva, pero también tengo conductiva. Por lo tanto, eso me da estas ciertas características que yo acá le estoy presentando. Pero ¿qué desventajas tienen? Los corrientes de cortocircuito son más intensas y por ende yo necesito diseñar o considerar protecciones eh, más específicas para este tipo de equipo, ¿ya? Porque obviamente al tener corriente de cortocircuito más intensa, en otras palabras, son más peligrosos, ¿ya? Y la conexión conductiva entre AT y BT, ¿ya? Eso también me genera una complicación, porque yo le expliqué a ustedes que una de las características que tiene el transformador, perdón, el autotransformador, es que parte de sus transferencias son a través de conductividad, ¿ya? Pero obviamente no es llegar y decir, mira, lo ocupo o no lo ocupo, porque todo va a depender de la situación, todo va a depender de las condiciones, todo va a depender de lo que yo puedo despreciar. Me explico, si ustedes están trabajando en una subestación y diseñando para ciertas características de carga de una minera con ciertas características, a lo mejor el tema de que las corrientes de cortocircuito sean más intensas, la conexión conductiva entre la alta tensión y la baja tensión no sean un problema, quizá me es más óptimo ocupar un autotransformador, ¿ya? Porque me ahorro más plata en temas, en aspecto constructivo, es de menor tamaño, tengo mejor rendimiento, tengo mejor regulación de tensión. Recordemos que hay cargas que son, o sea, en la minería trabajamos con cargas que son muy sensibles a la tensión, muy sensibles. Y no poder operar un molino SAC, no poder operar algún equipo de chancado en una minera por una hora es un costo inmenso. Es un costo inmenso que obviamente el dueño, el encargado de la operación de la minera va a decir, oye, 1000 veces prefiero pagar lo más caro antes que ahorrarme en equipo eléctrico y perder mi producción. Entonces, todo, chicos, siempre depende de lo que ustedes estén diseñando, ¿ya? De las condiciones, de la carga que ustedes necesiten alimentar. Y también, obviamente, de la corriente de entrada que ustedes van a recibir, ¿ya? Eh, y en cosas tan simples se puede apreciar. O sea, cuando ustedes diseñan, yo la otra vez conversaba con un técnico eléctrico en el, en el, en el, en el campo y él estaba diseñando una entrada
¿ya? En 220, domiciliaria, pero que resulta que como la tensión de entrada no necesariamente llega a 220, a veces llega a 214. Bueno, ustedes no sé si han tomado un test y han medido la corriente o sea, la tensión que llega a sus casas y se van a apreciar de que no son 220 exacto, aun cuando en Santiago tiene mejores parámetros y mejor calidad que en regiones, pero en regiones aún así la caída es mucho más. Tú muchas veces tienes que tienes en tu entrada 214, 215, 218 y más encima tienes que tomar, tienes que distribuir eso hacia una parcela, hacia bien a la interna, entonces tienes que considerar un cable específico, ya, tienes que hacer esas mediciones, no es llegar, no está todo normado, ya, los sistemas eléctricos siempre son dinámicos, eso no lo olvides. Ya. Pero eso es básicamente la diferencia que tiene el autotransformador con el transformador. Bueno, cuando sus compañeros me envíen la tarea, igual yo también vamos a revisar el equipo y si no, por último, después, una vez que ya el compañero envíe la tarea y todo, y yo se lo evalúe, puedo en una clase especificar y ver dónde se está instalando un autotransformador y por qué me interesaba al menos pasarlo y nombrarlo para que ustedes sepan que existen, para que no lleguen a, no sé, cuando hagan su práctica, su trabajo y le digan, es un autotransformador y ustedes, ¿qué es? ¿Ya? Pero existe. Así que eso, ¿ya? Algo que nos permite simplificar nuestro análisis, realizar los cálculos y trabajar en una base común, ¿ya? Son los sistemas por unidad. En este ramo se ocupa mucho y lo van a ocupar en sistemas de energía y lo van a ocupar en ACEP2. El sistema por unidad llegó a simplificarnos nuestro análisis, ya nuestro estudio. ¿Ya? Este sistema de cálculo nos permite, tal como lo indica ahí, realizar operaciones con variables de tensión, con la corriente, con la potencia, con la impedancia, en porcentaje o fracciones de valores base, ya previamente elegidos. O sea, yo tomo un valor base y esa es mi base común. Y con eso estoy trabajando, ¿ya? En los diferentes parámetros, obviamente, ¿ya? Pregunta, ¿están viendo por unidad en las clases de ejercicio? ¿Le llegaron los cálculos de por unidad? Profe, la ayudante hizo unos videos con la materia y con ejercicio y me parece que ese tema sí está en los videos en una lista de reproducción de YouTube. Ya, revísenlo porque obviamente esa es su clase de ejercicio, pero si tienen dudas, si no lo entienden, yo puedo hacer un apartado y explicarlo también, tomar estas clases que yo les debo y, bueno, aunque no les deba, igual puedo subirla, no tengo problema. Eh, soy un hombre con bastante tiempo, sin amigos, entonces es un agrado para mí subirle más materia de lo que debería. Así que en ese sentido, pero véanlo, revísenlo, porque el sistema por unidad de verdad tienen que entenderlo, porque lo van a ocupar en sistemas de energía y los que se van a potencia lo van a ocupar mucho. ¿Ya? Ese es mi mensaje. Así que yo se lo voy a explicar acá desde el punto de vista más teórico, porque a mí me toca pasar la parte de teoría, pero por favor, adéntrense, revisen los cálculos, los ejercicios, repliquen los ejercicios que le envía Aratsu y si tienen dudas, bueno, pregúntenle a ella, pregúntenme a mí, pero tanto los fasoriales como los sistemas por unidad son muy relevantes. ¿Ya? Y de hecho siempre cuestan entender. Yo me acuerdo que a mí cuando yo lo estudiaba me costó entenderlo, hasta cuánto trabajé y logré verlo más en la aplicación y dije, para esto se ocupa. Porque uno obviamente cuando estudia no encuentra mucho sentido. Pero básicamente, ¿qué es? Es tomar los parámetros, es llevar todo mi circuito equivalente, todos mis parámetros a una base común y poder hacer relaciones en base a porcentaje o fracciones. ¿Ya? Acá, y según lo que señala,
cuáles son las principales ventajas de trabajar, porque ojo, yo también pudiese trabajar y pudiese operar y hacer mis cálculos sin un sistema de por unidad. O sea, lo puedo, pero la complejidad va a ser altísima. Entonces, por eso es que yo tomo y lo llevo a un sistema por unidad y luego ya prácticamente lo regreso a los parámetros ya reales, por así decirlo. ¿Ya? Pero principalmente, ¿cuáles son mis ventajas? Los valores entre máquinas y transformadores distintos, en tanto por uno, caen en un margen estrecho. Aunque, por ejemplo, sean dos transformadores de distinta potencia, lo anterior permite hacer comparación. O sea, las variaciones que existen no son muy notables entre hacer el cálculo en base a valores, a parámetros reales o hacerlo en tanto por uno. En los trafos no es necesario referir las cantidades del primario y del secundario. ¿Ya? O sea, recuerden ustedes que esa es una gran simplificación si retrocedemos y recordamos cómo hacíamos las operaciones o los análisis en un circuito equivalente. ¿Ya? Y en general, y en operaciones de régimen estacionario o también podríamos darle permanente, los valores están en el margen de la unidad. ¿Ya? En un régimen transitorio, y por eso acá hace la consideración de que en un régimen estacionario, cuando vayan los que se vayan a potencia y estudien con el profesor Verdejo, si sigue el profesor Verdejo, CEP 1 y con el profesor Miguel Arias CEP 2, bueno, no sé si estamos, Miguel Arias parece que se jubiló, pero ustedes les va a tocar estudiar, aparte de los regímenes estacionarios, van a estudiar los regímenes transitorios, ¿ya? Que es, por ejemplo, cuando tenemos una falla y son los primeros minutos, segundos, antes que el sistema se estabilice, ¿ya? Es todo ese periodo de transición, donde muchas de las leyes que nosotros utilizamos y las consideraciones que nosotros utilizamos en el estudio de un régimen permanente o estacionario, no se pueden aplicar porque en un régimen transitorio cambia todo. Así que por eso es que acá hace la salvedad, ¿ya? Ahí tú tienes otras consideraciones en un régimen transitorio, ¿ya? Pero si estamos estudiando un régimen estacionario, tranquilo, donde todo va bien, donde todo mi sistema está operando de forma correcta, yo puedo utilizar esta consideración. Ahora, ¿qué es importante tener en consideración al momento de estudiar el sistema tanto por uno? Que yo necesito, y aquí se destaca con rojo, que yo necesito trabajar con los valores nominales. ¿Ya? Y volvemos de nuevo al concepto de valor nominal, que es sumamente importante estudiarlo. ¿Por qué? Porque los valores nominales que me los da generalmente el fabricante son los que yo utilizo para hacer mi estudio de tanto por uno. Ahora, ¿por qué están limitados los valores nominales? Temperatura de los enrollados y del material aislante, la aislación, las características de los circuitos de campo, etc. Y eso es relevante porque generalmente ustedes van a ver que los valores nominales se entregan, pero para ciertas condiciones, que era lo que yo les decía. O sea, el fabricante te asegura un valor nominal siempre y cuando tú operes tu transformador bajo ciertas condiciones y con ciertas condiciones. ¿Ya? O sea, los valores nominales no es algo que se da por hecho, es algo que se da bajo ciertas condiciones. Y por eso y esas son las principales demandas que existen cuando falla un transformador de miles de millones de dólares. Obviamente el fabricante te dice, ya, pero tú lo operaste en las condiciones que yo te dije que iba a funcionar, porque yo te aseguraba bajo ciertas condiciones, ¿ya? Pero volviendo a eso, para hacer el cálculo, por tanto, en tanto por uno, entonces yo necesito trabajar con valores nominales, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que un transformador tiene dos tensiones nominales, ¿cierto? Tenemos el lado primario y tenemos el lado secundario, ¿ya? Tenemos también que esta relación es una convención, ¿ya? Y recuerden que lo habíamos dicho, es una convención, ya que cuando el transformador está con carga, la tensión de salida no es la V2 nominal, la tensión de vacío suele ser mayor, ¿ya? Entonces, por eso es que se señala que esto es una convención, ¿ya? Cuando hablamos de una convención es como un acuerdo de operación, ¿ya? A eso se refiere con una convención.
También nosotros teníamos en consideración que para las corrientes también teníamos esta convención, ¿ya? Esta es el A, acuérdense que es la relación de transformación. Y en cuanto a la potencia aparente nominal, teníamos esta convención también, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo considero o cómo yo llevo los valores en tanto por uno? Si yo considero y tomo el circuito equivalente, ¿ya?, del transformador referido al primario, ¿ya? ¿Se acuerdan lo que vimos más arriba en los diagramas de los circuitos equivalentes? ¿Ya? Yo puedo elegir arbitrariamente una potencia a la que yo le voy a llamar potencia base. Normalmente suele ser la nominal, pero esa es mi potencia base que va a estar principalmente en el denominador, ¿ya? Y esa va a ser mi potencia aparente SB. Y además yo voy a elegir, ojo, si estoy tomando el primario, ¿ya? Generalmente se refiere al primario, entonces voy a tomar la potencia aparente base de mi primario, la tensión base de mi primario, que también normalmente se refiere a la nominal, y con eso, ya, yo puedo hacer referencia a los valores en... ¿Alguien sabe lo que es esta unidad? Volt-ampere, ¿cierto? Y voltaje principalmente, ¿ya? ¿Por qué volt-ampere? Porque la potencia aparente se mide como volt-ampere, ¿ya? La potencia activa en kilowatt y la potencia reactiva, ¿cómo se mide? Volt-ampere reactivo. Entonces, con esto yo especifico el número de veces que una tensión o potencia van a estar conectadas al circuito, ¿ya? Y ojo, importante, solo se operan los módulos, o sea que yo estoy solo trabajando con los módulos de mi circuito, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta la consideración anterior, que habíamos dicho propiamente tal, tenemos lo siguiente, ¿ya? Tengo que la corriente base va a ser igual a la potencia aparente base partido por la tensión base, ¿ya? Y en tanto por una funcionan los principios fundamentales de la electricidad, o sea, aplico lo mismo a leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta que estos son mis valores base, ya que van a ser, por así decirlo, a ver cómo lo explico, mis valores de referencia, mis denominadores, ¿ya? Yo tomo en consideración lo siguiente, ¿ya? Tengo que, si tomo mi circuito equivalente, ¿ya?, la impedancia y la admitancia son razones de tensión y corriente y se pueden expresar en tanto por uno, ¿ya? Esta es la forma de especificar cuando yo estoy trabajando tanto por uno. Cuando ustedes vean esta, en cualquier diagrama, si lo han visto ahora en las fichas técnicas, quiere decir, y ojo, que le están entregando el valor en tanto por uno. Esto es un error que yo lo he visto, y aunque ustedes no lo crean, lo he visto en la industria, muchos ingenieros se equivocan y a veces se entregan los valores tanto por uno y se olvidan a pasarlos los valores base. Porque el valor tanto por uno es un valor de referencia que me permite a mí para hacer mis operaciones. Pero si luego quiero saber cuánto es la tensión real, cuánto es la corriente real, ¿qué tengo que hacer? Pasarlo a mi valor real. Entonces, y yo he visto, y muchas veces se tienden a confundir cuando cuando empiezan a trabajar con tanto por uno y se quedan con ese valor. Así que yo hago mis cálculos, ya tomo las consideraciones tanto por uno. Ustedes ahí van a ver cómo Arazu lo lleva en un ejercicio práctico, pero luego, si ustedes se fijan, yo lo paso a mis valores reales, ¿ya? Y cuando yo lo paso solo a mis valores reales, aquí ustedes pueden ver que, por ejemplo, la Z puede ser o solo resistencia o puede ser solo reactancia, ¿ya? O incluso podría ser impedancia. Entonces, lo anterior es análogo para la admitancia, que la admitancia, ¿qué es? Es la inversa de la impedancia, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy trabajando en tanto por uno, yo estoy trabajando con un valor referencial y hasta que no lo pase a real, no voy a saber si estoy trabajando con, como lo dice aquí, con una resistencia, con una reactancia, con una inductancia, con una admitancia, ¿ya? Con una capacitancia. Entonces, bueno, ambas son incluyen dentro de reactancia. Entonces, por eso es que es relevante, una vez que yo finalice, que yo hago todo mi análisis, mi operatividad, pasarlo nuevamente a los valores reales. ¿Ya? Acá también nos explican, volvemos nuevamente a lo que es las pruebas de cortocircuito, ¿ya? Y de qué forma yo las considero para representarla a través de un tanto por uno, ¿ya? Y si ustedes se fijan,
que en la prueba de cortocircuito, al considerar que la corriente de cortocircuito es igual a la corriente nominal y la corriente base es la nominal, yo puedo obtener mi impedancia acá equivalente, ¿ya? Y la expresión anterior justifica el hecho de llamar el valor de impedancia equivalente de un transformador expresada en tanto por uno de la base propia porcentaje de la caída de tensión. Entonces, análogamente, yo acá tengo la caída de tensión y si ustedes se fijan, tengo también la resistencia equivalente. Y a través de la prueba, y aquí nuevamente pueden notar lo importante que es hacer las pruebas de cortocircuito porque puedo obtener estos parámetros elementales para realizar mi análisis y mi cálculo operativo. ¿Ya? Por un lado, entonces, de la prueba de cortocircuito puedo obtener estas consideraciones o estas convenciones, pero por otro lado, de la prueba de vacío, puedo obtener estas convenciones. ¿Ya? Y en eso básicamente se utiliza el tanto por uno. O sea, resumiendo, porque sé que es complicado y ahora por favor les pido que vayan y revisen el cálculo o el ejercicio o los ejercicios que le haya enviado Arastu, porque se les va a hacer mucho más simple que verlo solo teóricamente, pero expresándolo a nivel macro y a nivel más detalle, el cálculo tanto por uno me permite a mí simplificar mi análisis llevando todos mis parámetros a bases comunes. ¿Ya? Básicamente eso. ¿Ya? Y en general también muchas veces las fichas técnicas me entregan los valores en base comunes para obtener también estos parámetros y aquí nosotros podemos estudiar la relevancia que tienen las pruebas de cortocircuito y circuito abierto también para obtener estos parámetros. ¿Ya? Eso pues señores, creo que estamos dentro del tiempo. Ya la próxima clase vamos a revisar que mucho menos, porque no cambia. Sí, hay ciertas consideraciones, pero vamos a revisar los transformadores ya trifásicos. Y ya pasaríamos de lleno a ver ya al fin las máquinas eléctricas. ¿Ya? O sea, bueno, esto también son máquinas eléctricas, perdón, me refiero a los generadores y los motores, probablemente tal. Eso. Espero que estén muy bien. Cualquier duda, por favor. Temas que se les haya sido complicado. Avísenme, yo puedo hacer una clase más específica de ese tema. ¿Ya? Revisen los materiales que yo les envío, la bibliografía y eso, y suerte con la tarea 2. ¿Ya? Ojalá todos vayan avanzando porque ahora yo voy a enviar la segunda parte de la tarea 2 y la idea era que no se le acumule todo. ¿Ya? Voy a detener la grabación.